Bueno amigos, ya estamos aquí preparados y dispuestos para vivir la emoción de la competición automovilística. Ya estamos preparados y dispuestos para vivir la segunda jornada del día de hoy de carreras aquí en el Rally Mix Concello de Ribadumia, segundo Rally Mix Concello de Ribadumia, en el que estamos aquí preparados y pertrechados para disfrutar del mejor automovilismo deportivo, de la competición de la superficie mixta, asfalto y tierra. Ahí tenemos ya las imágenes. Se va a dar la salida en breves instantes a la competición automovilística. Vamos a ver si la cámara de Marta pues puede estar mejor, con un mejor tono. Ahí está, perfecto. Yo creo que esto ya es fantástico para poder ver la competición. Ahí tenemos ese cambio de asfalto a tierra. Ahí tenemos ya la salida también. Damos la bienvenida, los buenos días a Miriam, que está ahí trabajando duramente para que pues todo salga a pedir de boca, al igual que Marta, al igual que Fanny también, que ahora mismo pues no puede estar con nosotros, pero que estará con nosotros y la tendremos en breves aquí pues conectada también para poder disfrutar y contar con su presencia. Y ya tenemos a los Carcross preparados para tomar la salida, ya tenemos a los primeros vehículos, a los monoplazas preparados para arrancar en esta quinta y última jornada de competición del día. Ya tenemos todo preparado y dispuesto para arrancar la última manga de competición y afrontar eso, pues la carrera, como buenamente se dice, para dilucidar quién va a ser el vencedor de la prueba. Vamos a ver que las espadas están en todo lo alto y está Javier Ramilo en primera posición. Vamos a ver si es capaz de arrebatarle a Alejandro Fariñas esa primera posición o por el contrario será el propio Carballés el que se hace con su tercer triunfo de la temporada. Vamos a ver cómo se dilucidan los puestos de honor, también muy pendientes de Osorio y Dos Reyes, a ver qué registro pueden hacer en esta quinta y última especial. Vamos a ver qué es lo que son capaces de conseguir y si de alguna otra manera pues pueden salvar esa posición de podium, una posición de podium que ocupaban en el primer puesto de la clasificación el primer día de carrera en las dos primeras mangas, y después en la tercera cedían esa primera posición bajando a la segunda, ahora ya en la tercera, y va a ser bastante complicado también que puedan defender esa posición hasta el momento. Mientras tanto, bueno, pues vamos a intentar contar con la presencia de personas importantes aquí. Ya tenemos un poquito todo preparado para poder contar con la presencia de algunas de las personas importantes del automovilismo deportivo de nuestra comunidad y poder charlar un poquito y poder saber de primera mano pues que hay novedades, hay cositas, hay movimientos que se están haciendo y seguramente pues podamos contar con el máximo responsable de la ente automovilístico gallego para que nos pueda contar de primera mano qué tipo de novedades dentro de la implantación del automovilismo deportivo de Galicia va a haber en otras comunidades. Vamos a dejar que sea el que nos lo cuente, a ver si se puede acercar por aquí por la casa para poder vivir en un momento dado, pues eso, en los comentarios del máximo responsable de la Federación Gallega de Automovilismo, que tiene novedades, que tiene cositas que contarnos y seguramente pues podremos estar con él aquí, contar con su presencia y poder charlar un poquito de todo lo que nos queda por vivir, de todo lo que tenemos pendiente de vivir y que va a ser mucho y muy bonito también, implantando
la especialidad de Rally Mix fuera de nuestras fronteras. Vamos a dejarlo ahí y vamos a esperar a que de un momento a otro pueda venir por aquí el presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, don Iván Corral Pérez, y poder hablar con él un ratito de esto y muchas otras cosas más. Mientras tanto, tenemos la carrera ya preparada para lanzar la quinta y última manga, espadas en todo lo alto, lo decía y lo vuelvo a repetir, quinta y última manga de carrera. Vamos a repasar la clasificación general hasta el momento, que está encabezada por el piloto de Carballo, por el coruñés Javi Ramilo Queijo, con el monoplaza, el Yacar, en este caso, que encabeza la clasificación, que está a una sola manga de intentar llevarse la victoria en este segundo Rally Mix Concello de Ribadumia. Para intentar impedírselo está el piloto de casa, Alejandro Fariña, el Fari, que viene rayando un fin de semana espectacular, con unas prestaciones fantásticas ante su público, empujado ante su gente, dando un buen espectáculo y sobre todo ofreciendo la mejor de las caras en estas posiciones. Ya tenemos, a ver si Miriam puede girar un poquito la cámara para que se pueda ver la salida, así tener claro, pues bueno, la imagen de la dorsal número 1. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí lo tenemos. Y ya, Javi Ramiro Queijo, líder, dorsal número 1, en la punto de partida, en la salida, bajo la carpa, última manga clasificatoria, acelerando ya su monoplaza. Ahí lo tenemos, toma la salida ya Javi Ramiro, el líder. Vamos a ver cómo afronta estas especiales, cómo afronta estos 12 kilómetros. Ahí lo tenemos, perdimos la cámara de Marta, vamos a ver si la podemos recuperar. Ya está en tramo el líder, vamos a ponernos nosotros aquí para ver que se nos vea un poquito, mientras que tenemos ya a Jacobo Andújar, al segundo dorsal de participantes dentro de este segundo Rally Mix Concello de Ribadumia, el segundo de los pilotos en tomar partida en este quinta especial cronometrada. El liderato en juego, Javi Ramiro ya en el tramo cronometrado en curso, como reza el mensaje de la página de Bola Racing. Muy pendientes en los tiempos, vamos a ver cuál es el registro que marca el piloto Coruñés, el piloto de Carballo. Vamos a ver si es capaz de imponerse en esta manga y llevarse el gato al agua. Por el contrario, es otro de los rivales el que puede arrancar un resultado mejor que el de Carballo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya tenemos a Marta de nuevo conectada. Ahí tenemos a Jacobo Andújar. Vamos a ver el paso de Jacobo por la zona donde está Marta, y lo tenemos derrapando. Muy buena, perdiendo un poquito de tiempo, pero ofreciendo un buen espectáculo a todos los participantes. Un poquito que queremos ver un buen espectáculo, un poco de emoción, un poco de punch en este caso para finalizar la quinta manga. Ya dos pilotos de los Carcross en la carrera, ya está lanzada la última manga. Vamos a ver qué nos depara este último resultado. Vamos a ver qué nos depara esta última manga de carrera. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Vamos a ver quién vence en la segunda edición del Rally Mix, la primera de las ediciones que se la llevaba Alexis Vítez con el Carcross, con el Semoja. Y tenemos en la línea de salida dorsal número 3 Abel Jurado, el asturiano, también otro de los grandes campeones de la especialidad y que está rayando a gran altura. Desde luego que sí, marcó el mejor tiempo en la primera manga del día de hoy. Vamos a intentar, o vamos a ver si intenta hacer lo propio en la segunda de ellas, ascender puestos en la clasificación general provisional hasta el momento. Ahí lo tenemos ya, vamos a la cámara de Marta, vamos aquí
a esta imagen. Ahí tenemos al asturiano transitando por la especial, otro de los que se está jugando la parte alta, otro de los que hasta el momento está cuarto en la clasificación. Ahí tenemos a Javier Martínez Carracedo con el monoplaza de la marca Yakar. Ahí tenemos al cuarto clasificado hasta el momento. Vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer el estradense, vamos a ver si es capaz de atacar la tercera posición, si es capaz de conseguir un registro inferior en 2 segundos y una décima al de Osorio y Dos Reis, o por el contrario son Osorio y Dos Reis los que se llevan el gato al agua, los que consiguen esa tercera posición. Está todo en juego de momento. La primera posición separado Ramilo y Fariña por 7.7, la tercera y la cuarta posición separadas por 2.1, el tercero y el segundo por 7.1. Está todo muy apretado. Uno de los que se lo va a jugar todo es este hombre que tenemos en pantalla, el estradense Javier Martínez Carracedo, monoplaza Yakar. Ahí lo tenemos preparado para tomar la salida dorsal número 4. Nos vamos a la cámara de Marta, con la que no estamos teniendo demasiada suerte, la verdad es que no. Más pilotos en la línea de salida ya tenemos, a ver si tenemos algún registro. No, de momento no tenemos ningún registro dentro de los equipos participantes. Vamos a ver quién es el siguiente en tomar partido. Vamos a ver quién es el siguiente Carcross que está ahí preparado para tomar la salida. Tengo la impresión de que no es Manuel Rey Valladares, tengo la impresión de que puede ser Antonio Viloria, Vilo Power, que es el siguiente en salir, el leonés. Da la sensación desde aquí, a vista de crucero, que puede ser el piloto leonés, que está rayando a gran altura también. Buena performance mostrada por el leonés durante las jornadas de competición, las 2 jornadas de competición. Vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer el piloto leonés Antonio Viloria. Vilo Power preparado ya para tomar la salida, acelerando el monoplaza con motor de moto de la escudería Laciana Motor. Ahí lo tenemos ya. Perfecto, Antonio Viloria en esa salida lanzada. Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte con la imagen de Marta. No, pero se puede apreciar más o menos el trazado del monoplaza, desde luego que sí. Antonio Viloria, buen fin de semana para él, afrontando ya la quinta y última manga de carrera. Vamos con más pilotos, en este caso es el siguiente David Rosende, escudería Sampaio, también con monoplaza, en este caso de la marca Incar, el piloto estradense que está ahí también bajo la carpa de la organización para tomar la salida, bajo la carpa, bajo el sol que está apretando ya. 13:41 minutos de este mediodía 24 de julio, víspera de Galicia, víspera del Día de Galicia, víspera de la festividad de nuestro territorio autonómico, y que estamos aquí viviendo, disfrutando y celebrando en estas vísperas, el día 25 de julio, aquí en Ribadumia, con la cuarta prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rally Mix, el cuarto Rally Mix en la temporada, segunda edición del Rally Concello de Ribadumia, que estamos viviendo. Mucha emoción, todo por decidirse, todavía no tenemos tiempos. David Rosende en la línea de salida, arranca ya la piruleta, 3, 2, 1, adelante, va a salir David Rosende, menos de 30 segundos, ya acelerando el monoplaza. Arranca el estradense, ya vamos a ver el paso de David Rosende ahora con mucha más calidad dentro de la imagen. Este paso, este cambio de asfalto a tierra, y lo tenemos acelerando, metiendo marchas, perdiéndose sobre la superficie arenosa, más vehículos, en este caso ya en la línea de salida. El siguiente es el piloto local en el que están puestas todas las esperanzas, Alejandro Fariña Núñez, el Fari, con el Carcross de la marca Quincar, el nombre, el hombre de Agronuma,
el hombre de Desguaces Tino Racing, que se desvive por las carreras, que hace todo lo posible para que Ribadumia, su localidad natal, sea la capital del motor en Galicia este fin de semana, y así lo está siendo, y él rayando a grandísima altura, intentando pelear por los puestos más altos de la clasificación general. De momento no tenemos tiempos, pero en segunda posición a 7.7 del líder Javi Ramilo. Vamos a ver qué es lo que hace el Fari, vamos a ver qué es lo que hace Alejandro Fariña, vamos a ver si es capaz de aguantar el tipo, vamos a ver si es capaz incluso de sorprender al piloto carballés, al líder del campeonato hasta este momento, o si por el momento pues es capaz de aguantar el tirón y finalizar en esta segunda posición y protegerse como gato panza arriba de los ataques del tercer y cuarto clasificado. Los amigos viéndolos ahí, el equipo de Desguaces Tino Racing, ahí tenemos Esperón al fondo viendo también, todos muy pendientes de la actuación del Fari. La parrilla de salida con la piruleta, el stop preparado, todavía no queda menos de 30 segundos. Vamos a ver qué es lo que dice la organización, muy pendientes de la actuación de Fariña, muy pendientes de esa clasificación general que está encabezada por Ramilo, secundada por Fariña. El tercero es Manuel Osorio Alberto, dos Reis, y el cuarto Javi Martínez Carracedo, de los cuales dos ya están en carrera. El tercero va a tomar salida y Manuel Osorio Alberto, dos Reis, dorsal número 26, lo harán en su posición habitual. Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento no se dan salidas, vamos a ver qué es lo que pasa con los pilotos que están rodando dentro de la especial. De momento el Fari parado a la sombra debajo de la carpa, concentrado, muy pendiente, toda la fuerza del mundo, todo el ánimo, muy pendientes de la actuación del Fari, muy pendientes de la actuación del hombre de Agronoma, muy pendientes del hombre de Tino Racing, del Concello de Ribadumia, que participa activamente en la organización. Piruleta para afuera, menos de 30 segundos. Suerte, Fari, vamos Fariña, a tope siempre en Ribadumia. Vamos a desearte toda la suerte del mundo. Ánimo, adelante, lo vas a hacer fantástico, vas a estar en el podio seguro. Alejandro Fariña preparado para tomar la salida. Se retira la piruleta con ese control de tiempo. Ya preparado, todo listo. Fari concentrado, acelerando el monoplaza. Arranca el hombre de Agronuma. Vamos a ver cuál es el registro que hace al final de estos 12 kilómetros de momento en esta primera parte del recorrido. Fino, derechito, derrapando y ayudándose, perfecto, ocupando la superficie arenosa. Suerte Fari, vamos todos con Fariña, apoyando a tope al piloto local que ya está rodando. La clasificación empieza a decidirse en esta quinta y última manga de carrera. El siguiente tomar la salida, dorsal número 10, Víctor Manuel Fernández, Leiro Desguaces como concursantes, monoplaza de la marca Kincar. Hasta el momento no tenemos todavía registros, ya tenemos algunos. Javi Ramilo 9.17.7, ojo con Javi Ramilo que marca un 9.17.7, empeora 3 segundos con respecto a la anterior pasada, 3 segundos más lento en esta segunda pasada del domingo que lo ha hecho él mismo, su propio registro en la primera pasada. Esto mantiene las esperanzas vivas para que el Fari pueda llevarse la victoria o por lo menos intentarlo. 3 segundos empeorado su registro Javi Ramilo. Tenemos en la línea de salida a Víctor Manuel Fernández con el cross de la marca Kincar. Vamos a estar muy pendientes de las imágenes y sobre todo de los tiempos también para saber cómo se vive el final trepidante, para ver cómo se vive la emoción de este segundo Rally Visconti. Salida ya para el monoplaza de Kincar, Víctor Manuel Fernández, dorsal número 10. En la línea de salida, otro de los hombres, en este caso con Yacar, Darío Couso, escudería Sampaio. Vamos a ver si tenemos algún tiempo más. Ya tenemos el tiempo de Jacobo Andújar, el traense, 9.34.4, 16 segundos y 625 milésimas más lento que Ramilo, que quiero recordarles a todos ustedes, a todos vosotros, que ha empeorado 3 segundos su tiempo de la segunda manga con respecto a la primera. Vamos a ver qué pasa, la emoción
en todo lo alto. Jacobo Andújar, en este caso, el segundo registro con ese 9:34.4. De momento los dos tiempos en la general, los dos tiempos en la clasificación de la Rally Mix en esta quinta y última manga. Más pilotos en la línea de salida. Ya tenemos a el siguiente de los pilotos, que es en este caso Rubén Paseiro, con un King Car dorsal número 12, concursando bajo los colores de Pontevedra 1984 Team. Estamos con un ojo en las imágenes de la carrera, estamos con otro ojo muy pendientes de los tiempos. Ya tenemos el tiempo de Abel Jurado, 9:14.6, 9:14.6. Como digo, 9:14.6 para Abel Jurado. En este caso vamos a ver el tiempo. Abel Jurado 9:14.6, 9:4. Empeora su tiempo en 5 segundos. Abel Jurado, con respecto a la primera pasada, se pone emocionante, se pone súper interesante. Los pilotos que se están jugando la parte alta de la clasificación, todos están haciendo de momento peor tiempo en la segunda que en la primera. De momento el scratch es para Abel Jurado, el asturiano, con 9:14.6, segundo Javi Ramiro 9:17.7, tercero Jacobo Andújar 9:34.4. Más pilotos en la línea de salida. Ya tenemos al siguiente de los pilotos que va a tomar la salida, dorsal número 14, Juan Enrique González, con un monoplaza de la marca Yakar. Ya lo tenemos ahí en la línea de salida, como decía antes, muy pendientes de los tiempos, un ojo puesto en la competición, en el otro en los tiempos, para ver cómo se cierra la clasificación general. Ya tenemos a los principales artistas compitiendo en las 12 kilómetros previstos por la organización en esta quinta y última pasada. Mientras tanto, en la línea de salida, Juan Enrique González, preparado para salir. Ahí lo tenemos. Rubén Paseiro. Juan Enrique González en la línea de salida, como digo, para arrancar y afrontar esos 12 kilómetros cronometrados, estos últimos 12 kilómetros. Mientras tanto, pendientes del tiempo, no tenemos más registros de momento. El líder de esta quinta y última manga está siendo el asturiano Abel Jurado, que marca 9:14.6, 9:14.6 para el asturiano de Yakar. Segundo Javi Ramilo, líder hasta el momento, que está aguantando el tipo, 9:17.7. De momento mantiene el liderato a la espera de la llegada del resto de pilotos participantes, sobre todo de Alejandro Fariña, que está en segunda posición, sobre todo de Osorio y de Reis, que todavía no han salido, dorsal número 26 con Skoda Fabia R5, sobre todo también de Javi Martínez Carracedo, dorsal número 4, que ya está compitiendo por lo especial. Vamos a ver cuál es el registro del estrense también, que va a marcar el podium, sin duda, va a marcar su actuación, esa lucha por el podium. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. De momento no hay más tiempos, estamos muy pendientes y estamos vibrando con la emoción, con la decisión final del Rally Mix, con esta batalla incondicional en la que estamos apoyando a todos los pilotos. Sin embargo, estamos muy pendientes también de los pilotos locales, de Alejandro Fariña. Ahí tenemos dorsal número 14, tomando ya la salida Juan Enrique González, el carcross de la marca Yakar, afrontando ya los primeros metros esta zona de asfalto a tierra, picando en el vértice para perder lo menos posible, afrontando ya la superficie arenosa. Vamos a ver otra vez los tiempos. Ya tenemos más tiempos. Antonio Viloria, cuarto mejor tiempo hasta el momento, 10.04. Ojo, porque Javi Martínez Carracedo, 11.25. Algo le ha pasado al estradense, que ha empeorado muchísimo su tiempo. Ha hecho 2 minutos 10 segundos peor que el mejor tiempo. Nos llama la atención, de hecho, ese registro 11.25.4. Se frustran todas las opciones de obtener el podio para Javier Martínez Carracedo si se confirma ese tiempo. Ojo, porque el estradense podría no llegar al podium si el tiempo, que no debería ser de otra manera, está de manera correcta registrado en la página de Bola Racing. 11.25.4 para el estradense, ha sido superado también por Antonio Viloria, que ha marcado un 10.04.5, 10.04.5, un tiempo pues notablemente superior a los que venía haciendo durante el fin de semana, y también
bien a 49 segundos del mejor registro de haber jurado de momento y hasta el instante es el mejor registro de esta quinta manga. Más pilotos por salir, todos pendientes de los monoplazas. Todos pendientes de Iván Picaño, que toma ya la salida también, el dorsal número 15, ahí lo tenemos. Un poquito de lag, un poquito parado se quedaba también ese cruce. Iván Picaño con el dorsal número 15, compitiendo bajo los colores escudería Estradense con un monoplaza de la marca King Car, que ya está rodando. El siguiente en salir, otro pontevedrés, otro ilustre de la montaña gallega, pasado los Ranimid, Cristóbal Serantes con un Jackpot, con un monoplaza de la marca Jackar. Ahí estamos, Serantes Sport, Cristóbal Serantes en la línea de salida bajo la carpa de esta salida de la última especial cronometrada. Todos muy pendientes de los tiempos. Vamos a ver si tenemos algún registro más. De momento todavía no nos llegan los tiempos del resto de la competición. En este caso vamos a estar muy pendientes del tiempo del Fari, de Alejandro Fariña, que se está jugando el podium. Vamos a ver si es capaz de animar a todos. Miren, nos llega mensaje de Perfecto Calviño, animar a algo a los de Dakar también, por favor. Perfecto, desde luego que sí, animamos a todos. Estamos hablando de que el piloto líder hasta el momento es el piloto de Carballo, Javi Ramilo, pilotando un monoplaza de Perfecto Calviño, un monoplaza de fabricación gallega, un monoplaza de los que triunfan en España y en Europa, el monoplaza de la marca Dakar, un monoplaza líder, desde luego que sí. Y Perfecto pues nos manda ese mensaje, que voy a ponerlo porque tenemos que poner a todos los mensajes que nos llegan, y desde luego, Perfecto, animamos a todos tus pilotos, a todos los mensajes que nos llegan, animamos a todos los pilotos a hacerlo lo mejor posible. Estamos hablando también de Javier Martínez Carracedo, que bueno, se dejaba bastante tiempo también con un vehículo de la marca Dakar. Perfecto Calviño, el constructor de la marca, no queremos que se nos enfade nadie, estamos manteniendo la tensión y la emoción para disfrutar del espectáculo de los Rally Mix y vivir en directo pues toda la emoción de todo lo que pase. Vamos a ver si tenemos tiempo ya, todavía no. De momento el líder, Javi Ramilo, lo volvemos a repetir bien alto y bien claro, pilotando monoplaza de la marca Jackar, la marca líder, la marca que exporta el talento, la construcción de los monoplazas gallegos a toda Europa, que está triunfando allá donde va y que está demostrando con esa garantía de eficacia en la construcción y efectividad en los tramos, pues que son unos vehículos ganadores 100%, desde luego que sí. Aquí lo está demostrando Javi Ramilo, no solo esta temporada, sino la temporada pasada también. Arranca ya dorsal número 16, Cristóbal Serantes, con otro monoplaza de Dakar. Vamos a ver qué prestaciones nos ofrece el Pontevedrés, más pilotos en la línea de salida, más pilotos, en este caso Jesús Álvarez Balboa, en este caso otro de los que compite con el monoplaza de King Car. Dime, Miriam, ¿estás por ahí en la salida? Cuéntame. No. No nos dice nada Miriam, hay algún sonido que se nos cuela por ahí, pero Miriam no nos dice nada de momento, con lo cual Jesús Álvarez Balboa, dorsal número 17, preparado para tomar la salida. Vamos a echar una visual a los tiempos de nuevo, vamos a refrescar la página especial número 5, de momento 7 pilotos en la línea de meta ya con el registro, muy pendientes de todos los tiempos. De momento liderando la tabla clasificatoria Javi Ramilo, el líder del certamen, que está llevándose la primera posición a bordo de un monoplaza de la marca Dakar, a bordo de la monoplaza de Perfecto Calviño, liderando la clasificación de momento, hasta el momento con una ventaja importante sobre Alejandro Fariña. Vamos a ver si esa ventaja se reduce o se amplía. Hasta el momento eran 7.7. Vamos a ver qué es lo que pasa. Más pilotos en la línea de salida. Jesús Álvarez Balboa con el King Car, dorsal número 17, preparado para tomar la salida. Ahí está, arrancando.
y afrontando ya los primeros metros de la especial. Vamos a ver cómo llega este cambio de asfalto a tierra. Vamos a ver cómo circula con el monoplaza sobre las diferentes superficies que están planteadas aquí en estos 12 kilómetros. Vamos a seguir echando un vistazo a los tiempos. De momento ya tenemos el tiempo del Fari, 9:47, ojo, 9:47 el tiempo de Alejandro Fariña, con lo cual cuarta posición de la prueba. De momento cuarto ha sido Alejandro Fariña en el tramo. El registro que tenemos en bolaracing.com hace que ese registro traducido a la clasificación general suponga la victoria, en este caso de Javi Ramilo a bordo de la monoplaza de Dakar. Javi Ramilo, que tiene esto, pues la victoria oficiosa, hasta que los comisarios deportivos confirmen en clasificación general oficial pues esa victoria oficiosa de este Rally Mix, de este segundo Rally Mix Concello de Ribadumia para Javier Ramilo Queijo, la tercera de la temporada. 3 victorias de 4 carreras para el coruñés. Ya tenemos a más pilotos en la línea de salida. Vamos a comprobar quién es el siguiente que sale, que toma la salida de Santiago Uteda con otro Dakar dorsal número 18. Vamos a ver el paso de Santiago por esta zona, a ver cómo transita por el cambio de asfalto a tierra. Ya lo tenemos afrontando la superficie arenosa, más vehículos en la línea de salida. Vamos a recopilar esa clasificación general oficiosa de momento, que tiene ya la victoria de manera oficiosa, a falta de confirmación oficial para el piloto Carballés, para el piloto de Coruña, para el piloto que conduce el monoplaza de Dakar, Javi Ramilo Queijo. Tercera victoria de la temporada, de 4 carreras disputadas, 3 victorias, esta de manera oficiosa, a falta de confirmación para el piloto coruñés. Segundo clasificado también de manera oficiosa, Alejandro Fariña, con un monoplaza de la marca King Car, 47.11.6 a 37.3 segundos. Ha aumentado la diferencia de Ramilo y ha empeorado tanto Ramilo su tiempo como notablemente Alejandro Fariña, que ha hecho 9:47. Ha empeorado bastante su tiempo de la pasada anterior, con lo cual queda relegado a la segunda posición. Muy buena posición también para un piloto habitual de los Rally Mix y que se esfuerza por estar en la parte alta de la clasificación día tras día, carrera tras carrera, y con lo cual de manera oficiosa consigue la segunda posición en este caso. A falta, como digo, de confirmación oficial. Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte con la cámara aquí. Esta cámara, la cámara de Marta, más pilotos en este caso, saliendo ya este tramo cronometrado, esta última manga del tramo cronometrado. Debajo de la carpa, a la sombra, otro monoplaza. Mientras tanto, repasando la clasificación general, encabezada oficiosamente por Javi Ramilo, que es el vencedor oficioso de la prueba a bordo de Dakar. Alejandro Fariña, el piloto local dorsal número 9, segunda posición a 37.3. De momento en tercera posición provisional, a falta de que salgan Osorio Reis, será Antonio Viloria el que está ocupando la posición más baja del podium, el leonés, que está rayando a muy buena altura, que está rayando con grandes prestaciones aquí en este Rally Mix Concello de Ribadumia, que el año pasado no venía a competir y que acusaba un poquito, pues eso, el no correr el año pasado en esta prueba, aunque la diferencia del pasado este año son el aumento en 3 kilómetros de la misma. Pues bueno, pues asumía un poquito que iba a ser difícil estar luchando con los mejores. De momento rayando a buena altura, viniendo desde León, compitiendo con la Ciana Motor, ocupando la tercera posición, y ahora estamos muy pendientes. El objetivo puesto en los pilotos de la clase B, además de estar pendientes de la salida del resto de monoplazas. Vamos a ver qué hacen Osorio y Dos Reis, vamos a ver cómo afrontan esta especial y si por el contrario son capaces de mantener esa tercera posición de la general, primeros de la clase B, o no aguantan el tipo y sucumben ante el empuje de los monoplazas, que bueno, pues son unos vehículos con unas prestaciones un poquito mejores en relación peso-potencia a los
carrozados, a los vehículos de la clase B. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cala el motor, en este caso el siguiente de los vehículos, Juan Vidalmera, creo que es el dorsal número 19, un monoplaza de la marca Yacar. También vamos a ver cómo se da salida a ese monoplaza, vamos a ver cómo se avanza en la salida del tramo cronometrado. Vamos a ver si de alguna u otra manera, bueno, pues podemos disfrutar con la participación también de este monoplaza y consigue arrancar el vehículo y tomar la salida en esta última especial cronometrada, y sobre todo, como digo, muy pendientes de los pilotos de los carrozados, de los pilotos de la clase B, sobre todo de Osorio y Dos Reis con el Skoda Fabia R5, que hasta el momento estaban situados en la tercera posición. Javier Martínez Carracedo ya no les va a coger en este caso Antonio Viloria, bueno, pues seguramente esté defendiendo esa posición, y vamos a ver qué es lo que da de sí todo esto que tenemos pendiente de momento en ese Rally Mis Concellos de Ribadumia. Bueno, pues estábamos viendo la avería de David Maqueira, dorsal número 20, avería de la monoplaza de King Car, en este caso el monoplaza de la marca King Car con el dorsal número 20, David Maqueira, otro de los hombres de Guacetino Racing que abandona bueno, pues esa avería mecánica. Ya tenemos a la dorsal número 21 en la línea de salida, Juan Manuel Rodríguez, el último de los monoplazas en tomar partido. Vamos a ver, hemos perdido la cámara de Marta, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Arranca ya, y el siguiente en salir va a ser el organizador de la prueba, Desguaces Tino Racing. Ya tenemos ahí en la línea de salida a Celestino Iglesias y Jorge Iglesias, los organizadores de la prueba, que bueno, pues no han tenido toda la suerte deseada. Es bueno, pues un poco difícil ser profeta en la tierra, y bueno, pues realmente en la primera jornada de competición del sábado no han tenido la suerte deseada, han tenido que abandonar en esa primera especial clasificativa, y eso pues impedía a todas luces una buena clasificación global en el Rally Mix que organizan, el Rally Mix de su casa, delante de su gente. Aún así han hecho el esfuerzo de estar, de reparar y de estar ahí delante de la gente, de ofrecer un buen espectáculo, de luchar por dar un bonito espectáculo, y porque Ribadumia este fin de semana se convierta en la capital del motor en Galicia. Ahí están con el Ford Fiesta N5 los primeros de la clase B en tomar la salida en este Rally Mix, los primeros de los carrozados. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que podemos contar. Como digo, mientras tanto, preparados para tomar la salida, ahí están el vehículo Ford Fiesta N5, dorsal número 22, el organizador de la prueba. Gran esfuerzo durante no solo el fin de semana, sino durante los meses previos a la celebración de este evento. Mucho trabajo por detrás, que hay que agradecerle a toda la familia de Desguaces Tino Racing. Mucho esfuerzo, tanto de las instituciones, en las Xunta de Galicia,
la Diputación de Pontevedra, el Concello de Ribadumia, en la persona de su alcalde y de todos los concelleros, David Castro, y todo el equipo corporativo municipal, que hacen un esfuerzo importante y apoyan notablemente esta prueba para que Ribadumia se vuelque y sea capital del motor en Galicia durante un fin de semana, y que vengamos aquí a disfrutar no solo del buen vino, del buen comer, de las buenas viandas, del calor de la gente de Ribadumia y de la belleza de los parajes, sino también del automovilismo deportivo de calidad, como se muestra y como vivimos durante la segunda edición de este Rally Mix. Ya está preparado Tino y Jorge para tomar la salida con el Ford Fiesta R5 N5, perdón, Ford Fiesta N5. Ahí lo tenemos, rugiendo los motores. Hay que tener en cuenta también que, aparte del apoyo institucional, tenemos un apoyo privado de lujo, tenemos un apoyo privado de calidad que estamos mostrando en nuestra retransmisión, y que tenemos que agradecer a todas las empresas privadas que aportan, que apoyan su granito de arena para que esto pueda ser una realidad, para que podamos disfrutar de automovilismo deportivo de nivel aquí en Ribadumia. Bueno, pues su apoyo, su aporte y su confianza siempre a la organización de la prueba y a las instituciones que apoyan a la misma. Vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver qué es lo que tenemos que mostrar dentro de esta retransmisión. En la línea de salida ya tenemos a los cocineros de los rallies. Me gusta decirlo así, yo soy muy de ponerle apodos a la gente, y estos son los cocineros de los rallies. Y me vais a preguntar ¿por qué son los cocineros de los rallies? Pues son los cocineros de los rallies porque los dos regentan sendos restaurantes. Gonzaba, el piloto; La Arrocería, el copiloto. Estamos hablando de José Fernández Gay y Freddy Carballo, otros de los habituales de la clase B a bordo de Volkswagen. Ya. Tomando la salida, afrontando los primeros kilómetros de esta especial, los primeros metros, las primeras curvas. Vamos a ver si recuperamos nuestras imágenes del trazado. Mientras tanto, estamos sufriendo las inclemencias meteorológicas, el calor que está haciendo mella también en los dispositivos, y estamos ahí aguantando el tirón. Otro en la línea de salida, otro de la familia de Acari, nunca mejor dicho familia, el hijo de Perfetto Calviño, con el Proto, con el Ferrari 360 con motor prototipo, que está ahí afrontando ya la situación para arrancar en los últimos 15 kilómetros, perdón, los últimos 12 kilómetros de la prueba, acompañado por Bryce Mirón a la derecha con ese prototipo de Yakar, esas construcciones fantásticas que nos trae el equipo de Perfetto Calviño y que su hijo Darío pues disfruta en las competiciones automovilísticas de nuestra comunidad, ya preparado en la línea de salida para afrontar esta quinta y última manga, muy pendientes también del que tome la salida el dorsal número 26, que será el que se juegue el podium, Manuel Osorio y Alberto dos Reis con el Skoda Fabia R5, que están ahí jugándose el cuello, jugándose el podium absoluto, jugándose la tercera posición, intercalándose entre los monoplazas. Ahí tenemos a Darío y a Bryce Mirón preparados para arrancar ya en estos últimos 12 kilómetros de la prueba. Ahí los tenemos tomando ya la salida, afrontando en los primeros metros, como digo, y aquí bajo la carpa de la organización, los grandes protagonistas de la primera jornada de competición, líderes tras las dos primeras pruebas, Osorio y dos Reis. Hay que quitarse el sombrero con ellos, vaya tiempazos que estaban marcando en la jornada del viernes. Lástima que se dejaron muchos segundos en la última de las especiales clasificativas del sábado, quiero decir, y al final el liderato y bueno, pues se veían superados por los monoplazas, en este caso con esos vehículos con prestaciones mejores en relación peso-potencia, pero no hay que desmerecer la actuación de Osorio y dos Reis con el Skoda Fabia R5 durante todo el día de ayer, dos scratch de 3 posibles durante todo el día de hoy, aguantando el tipo primero en segunda posición, después cayéndose a la tercera. Vamos a ver cuáles son las prestaciones
prestaciones de momento en la tercera posición. Vamos a ver si son capaces de aguantarla o por el contrario ceden ante el empuje ya no de Javier Martínez Carracedo, que bueno, pues ha tenido que decir adiós a sus aspiraciones, sino de Cristóbal Serantes, que era hasta el momento el cuarto clasificado, o de Antonio Viloria. Vamos a ver qué prestaciones nos ofrecen los pilotos del Skoda Fabia R5 que toman ya la salida. Osorio y Dos Reis. Vamos a ver a dónde son capaces de llegar, vamos a ver qué es lo que son capaces de hacer y cómo bueno, pues finalizan estos 12 kilómetros cronometrados de la última parte de carrera, la última especial clasificativa. Más pilotos, más R5 en este caso, otro de casa, Jaime Fernández, Jacobo Martínez, que están ahí con el 208 R5, también bajo los colores de Guacestino Racing, afrontando la última especial. Muy pendientes de los tiempos ya. Vamos a estar con un ojo puesto en los tiempos. Vamos a ver qué registro nos recogen y nos arrojan el equipo de Osorio y Dos Reis con el Skoda Fabia R5 para conformar los tres primeros clasificados provisionales de la clasificación final de este segundo Rally Mix Concello de Ribadumia, que va a tener un vencedor distinto al de la primera edición. En la primera edición recordemos que fue Alexis Vieitez con el Semoje, que se llevó la victoria absoluta. En esta segunda edición, de manera provisional, de manera oficiosa ya, después de las 5 carreras disputadas, está en el liderato, está en la primera posición Javi Ramilo con un monoplaza de la marca Yakar, tercera victoria de la temporada para el coruñés de 4 carreras disputadas. Solo falló en Piñor, que no tuvo la suerte de cara para poder alzarse con la victoria, para poder pelear durante todo el fin de semana. El resto de carreras las cuenta sus participaciones por victorias. El coruñés Javi Ramilo, que afianza con esta victoria de manera provisoria su liderato en la general del certamen. Cuando estamos en el Ecuador, la cuarta prueba puntuable de 7, me vais a decir el Ecuador, la mitad de 7 no son 4, que son 3,5, 3 carreras por detrás, esta cuarta disputándose, otras 3 por delante, con lo cual el Ecuador del campeonato es esta cuarta carrera, el Rally Mix Concello de Ribadumia, su segunda edición, la cuarta prueba de la temporada, que se está disputando aquí en la localidad Pontevedrés, en la capital del tinto de la zona, en la capital del vino tinto de Ribadumia, más conocida por sus caldos, famosos caldos, aquí en el sur de Galicia. Y además pues estamos vibrando y estamos viviendo con el automovilismo deportivo de competición. Si antes veíamos el 208 R5, ahora vemos el hermano pequeño, el 208 R2 de Juan José Pintos y Nacho Sayans, que estaban en líderes hasta el momento de su agrupación. Vamos a ver cómo rayan a qué altura la agrupación 2, liderando de momento en la posición número 11, a falta de que consuman estos 12 kilómetros para finalizar la quinta especial cronometrada, quinta y última del día. Ahí van Pintos y Sayans con el 208 R2, ahí van forzando la máquina y tirando, metiendo marchas como locos hasta consumir esos 12 kilómetros que pondrán punto final para ellos a la Rally Mix Concello de Ribadumia. Vamos a ver si consiguen llevarse su agrupación, de momento liderando la agrupación 2. Vamos a ver cuál es el registro que nos arrojan después de estos 12 kilómetros. Ya tenemos más tiempos dentro de los primeros clasificados. Vamos a hacer un repaso a la clasificación del tramo cronometrado número 5. Vamos a hacer un repaso a la clasificación de momento de los pilotos que han finalizado esa quinta y última especial. El mejor tiempo hasta el momento es para el asturiano Abel Jurado, 9:14.6. Segundo es Javi Ramilo, 9:17.7. Tercero Cristóbal Serantes, 9:21. Ojo a Cristóbal Serantes con ese 9:21 que puede complicar en sobremanera la tercera posición de Osorio Dos Reis. Vamos a ver qué es lo que pasa con su crono. Cuarto hasta el momento es Jacobo Andújar en la especial. Cuarto en la quinta especial cronometrada es Jacobo Andújar, el estradense, 9:34.4. Quinto ha sido Alejandro
Alejandro Fariña, el Fari, el local, 9.47.3. Sexto ha sido David Rosende, 9.53.2. Séptimo Víctor Manuel Fernández, 9.57.9. Octavo Juan Enrique González, 9.59.1. Noveno Antonio Viloria, 10.04.5. Décimo Darío Couso Abraldes, 10.090. O décimo primero Santi Uteda, 10.12.0. Décimo segundo Jesús Álvarez Balboa, 10.15.9. Décimo tercero Rubén Pasero, 10.21.1. Décimo cuarto Iván Picaño. Décimo quinto José Manuel Rodríguez. Décimo sexto Javi Martínez Carracedo, 11.25.4. Ha tirado todas sus opciones por la borda el estradense, de una buena clasificación, 11.25.4. Puesto 16 de momento, de 17 registros, y el último de los registros que tenemos hasta el momento es el de Juan Vidalmera en la posición número 17. De momento, carrera parada. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si hay algún incidente que impide el normal desarrollo de la misma. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si Miriam nos puede contar qué es lo que pasa y poder saber de alguna manera cuál es el motivo por el que se han parado las salidas. No, de momento no se paran las salidas, continúa todo en orden. El siguiente en salir va a ser Omar López y Ana Rodríguez, que también tienen una pequeña salida de carretera el primer día de competición y les hundía en la clasificación general de su agrupación, intentando luchar, intentando dar un buen espectáculo los pilotos del pequeño Suzuki Swift Sport. Omar López y Ana Rodríguez, dorsal número 30, preparados ya. Para tomar la salida, arrancan ya en esta salida de la última manga el equipo del Suzuki Swift Sport, Omar López y Ana Rodríguez. Dorsal número 31, el siguiente en tomar la salida, dorsal número 32, Miguel Ángel Cairo, Sergio Iglesias, escudería Cuntes Vila Termal. Miguel Ángel Cairo, que también estaba encabezando su agrupación en falta de esta última manga, estaba con el Ford Fiesta R2 encabezando la agrupación 3 en la posición número 25 de la general, completada por Sergio Iglesias, como digo, primero de la agrupación 3, encabezando su agrupación Miguel Ángel Cairo con el Ford Fiesta R2 preparado para tomar la salida ya. Y la clasificación general, que se conforma de la siguiente manera: vencedor virtual Javi Ramilo con el Yakar, el vehículo de la marca Yakar, con un tiempo total de 37.16.2, 37 minutos, 16 segundos y 256 milésimas. Corroboran el tiempo más rápido en invertir estas 5 pasadas de los 2 días de competición en el Rally Mix de Ribadumia. Va a salir ya Miguel Ángel Cairo con el Ford Fiesta, como estábamos comentando. Ahí lo tenemos ya, rodando por los primeros metros de la especial, por la parte de asfalto. Más equipos en la línea de salida: Benny Puceiro y Cuco Bañobre, otros que han aguantado el tirón, que están aquí en la última manga clasificatoria. Benny Puceiro compitiendo bajo la escudería de Guacestino Racing, la escudería organizadora, con Cuco Bañobre, un experimentado copiloto, Juan Manuel Bañobre, en este caso Cuco Bañobre, experimentado copiloto y además, pues miembro activo del equipo Ares Racing, uno de los miembros, me gusta decirlo a mí, el hombre orquesta de Ares Racing, que todo lo hace y todo lo hace bien, y ahí está, sentándose a la derecha para no perder las formas, para no perder las maneras, para seguir disfrutando del automovilismo deportivo, en este caso un Ford Fiesta R2 a la derecha de Benny Puceiro, dorsal número 33. Como decía antes, la clasificación: líder virtual, vencedor virtual ya, a falta de confirmación oficial, Javi Ramilo con el Yakar. Segundo, Alejandro Fariña, el piloto local, que sube una posición y, mantiene su posición y se aupa a esa segunda posición. 46 minutos 34 segundos para Javi Ramilo y Fariña 47.11 a 37.3. Vamos a ver a Benny Puceiro y a Cuco Bañobre salir.
En esta especial cronometrada, afrontando los 12 últimos kilómetros de la prueba, ya tenemos en la línea de salida el siguiente, Eduardo González y Esther Charro con el Ford Fiesta R2 también preparados para tomar la salida y completar la última especial cronometrada del día, 14 horas 21 minutos 2 y 21 del mediodía de este 24 de julio, víspera del Día de Galicia, y disfrutando aquí del automovilismo deportivo. Como digo, la clasificación encabezada por Javi Ramiro, segundo Alejandro Fariña, de momento Cristóbal Serantes tercero. Estamos muy pendientes de los tiempos que nos puedan llegar del equipo dorsal número 26, Osorio y Dos Reis, que son los que se pueden aupar a la tercera posición o por el contrario ceder esa tercera posición en favor de Cristóbal Serantes. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua, vamos a ver cómo terminan estos dos últimos kilómetros que ya están a punto de completar seguro Osorio y Dos Reis con el Skoda Fabia R5. Vamos a ver si aparece ya el tiempo, estamos muy pendientes para completar el podio de la prueba. Ahí tenemos ya el tiempo de Osorio, ahí tenemos ya el tiempo de Osorio, ojo al tiempo de Osorio, ojo al tiempo de Osorio, 9:29.9 para Osorio y Dos Reis. Como decía, ojo al tiempo de Osorio y Dos Reis, que no solo conservan con ese quinto scratch en la última manga, 9:29.9, buen tiempo para el equipo de Skoda Fabia, no solo conservan la tercera posición, sino que desplazan al Fari, desplazan a Alejandro Fariña a la tercera posición provisional, baja un puesto Alejandro Fariña, se ha dejado mucho tiempo el piloto local en esta última manga, ha cedido muchos metros en la clasificación de esta quinta manga Alejandro Fariña, y eso hace que bueno, pues ceda la posición que tenía en esa segunda manga. Como digo, repasando, bueno, en la línea de salida, Mario Ríos con el Ibiza, Enrique Castro de copiloto en ese Seat Ibiza característico dorsal número 35, a punto de tomar la salida, arrancan ya para las última especial cronometrada. Y repasando, estábamos muy pendientes, decíamos, del tiempo de Osorio y Dos Reis, quinto mejor tiempo para ellos, quinto scratch en la quinta especial cronometrada, y no solo conservan la tercera posición, sino que desplazan a Alejandro Fariña a la tercera posición y ocupan con el vehículo de la clase B, con el carrozado, con el Skoda Fabia R5, la segunda posición de la general y primero de la agrupación 4, con lo cual hay que sacarse el sombrero con Osorio y Dos Reis, que han marcado unos registros durante todo el fin de semana increíbles, se merecen estar también ahí en la posición, las posiciones de podium, y desde luego intercalándose con los monoplazas, con los carcross. Cuidadito con el fin de semana de Osorio y Dos Reis, van a recibir un caluroso aplauso seguro porque han hecho un fin de semana increíble, líderes de la clase B, líderes de la agrupación 4 y segundos clasificados de manera mundial por los comisarios deportivos de la prueba. Más pilotos en la línea de salida, Dani Iglesias y Ángel Iglesias, perdón, Dani Castro y Dani Martínez. Van a tomar la salida ya con su Peugeot 106. Arrancan ya a consumir los últimos 12 kilómetros de la especial. Mientras tanto, como decimos, la clasificación final oficiosa, a falta de confirmación oficial por parte de dirección de carrera, por parte de los comisarios deportivos, el vencedor virtual de la prueba, Javi Ramilo, el piloto de Carballo, el piloto coruñés a bordo de monoplaza de la marca Dakar, que invierte 46 minutos, 34 segundos y 46 centésimas en las 5 especiales cronometradas, las 3 de ayer
serie, las 2 de hoy. Segundo clasificado, ojita, hay que sacarse el sombrero con la pareja Manuel Osorio Alberto Dos Reis, con el Skoda Fabia R5, que se han marcado un fin de semana increíble. El sábado han marcado 2 scratch, 2 mejores tiempos de 3 clasificativas posibles. Hoy, aguantando el tipo y soportando el calor dentro del vehículo, han conseguido mantener esa segunda posición a la que caían en la jornada del sábado. Aún así, carrerón para Osorio y Alberto Dos Reis, que finalizan en segunda posición justo a espaldas de Javier Ramilo, a 27.2 de Javier Ramilo, con lo cual carrerón para Osorio Dos Reis. Y tercero, otro de los que se ha marcado un fin de semana increíble también, el piloto de Dakar, perdón, el piloto de King Car, en este caso el piloto de Dakar, Alejandro Farías, a auparse a la tercera posición provisional de manera oficiosa y a falta de confirmación oficial por los comisarios deportivos de la prueba. Este es el podio de honor: primero Ramilo, segundo Osorio Dos Reis y tercero Alejandro Fariña. Un turismo colándose en medio de los monoplazas. Esta es la clasificación final oficial de la prueba. Vamos a continuar con el resto de la clasificación. Cristóbal Serantes ha sido cuarto, ha subido un puesto y finaliza en cuarta posición. Buena performance para el piloto de Dakar. Quinto ha sido Viloria. Muy buen fin de semana también para el leonés Antonio Viloria a bordo de Dakar, que ha conseguido meterse en el top 5 de la general. Javier Martínez Carracedo, después de ese tiempo en la última especial, cae 2 puestos, del cuarto pasa al sexto de la general. Séptimo ha sido José Fernández y Freddy Carballo. Segundos de la agrupación 4, segundos de la clase B también con el Volkswagen Polo R5. Octavo ha sido Víctor Manuel Fernández con el monoplaza de la marca King Car. Noveno Darío Coso, también con otro monoplaza, en este caso de la marca Dakar. Y los 10 primeros lo cierra Juan Enrique González momentáneamente a bordo del monoplaza de Dakar, cerrando ese top 10 en la posición 11, remontando poco a poco en cada prueba clasificativa los organizadores de la misma, Celestino Iglesias y Jorge Iglesias, que han subido 3 puestas en la última especial cronometrada. Se sitúan a espaldas de top 10 en la posición número 11. La posición número 12 es para Abel Jurado, que también sube 3 posiciones. 13ª finalizado Darío Calviño y Bryce Mirón, que se mantienen en la 13ª posición, igual que en la clasificativa pasada. 14º es Juan José Pintos y Nacho Sayans, que bajan 3 posiciones, pero les permite liderar la agrupación 2, al igual que Darío Calviño, que les permite liderar la agrupación 5 en este caso, siendo 13º y 14º, como decía, y el estadounidense 15º, Jacobo Andújar, cierra esos 15 primeros clasificados de la clasificación provisional hasta el momento. El vehículo que tenemos en la línea de salida, Suzuki Swift Sport de Jaime Castro y Andrea Padín. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si toman ya la salida, a ver si está la carrera parada. Vamos a ver qué es lo que nos depara la prueba, vamos a ver qué es lo que nos queda por ver todavía aquí en Ribadumia. Muchos coches por delante para finalizar esta quinta manga clasificatoria, que pondrá punto y final a las segunda edición del Concello de Ribadumia. Ya tiene la lista de salida preparada, piruleta fuera, menos de 30 segundos para tomar la salida el equipo del Suzuki Swift, Jaime Castro y Andrea Padín. Arrancan ya los pilotos del pequeño Suzuki Swift, los siguientes clasificados, los siguientes en tomar la salida, los hombres que participan en el trofeo de traseras Esteban Pérez Iglesias, en este memorial EPI. Esteban Pérez Iglesias, los primeros en tomar la salida dentro de ese trofeo de traseras que se instaura por primera vez en este Rally Mis Concello de Ribadumia. Son el dorsal número 39, Adrián Silva y Soraya González, con el BMW 36, como digo, bajo los colores de la escudería Galicia Motorsport, que están ahí preparados para tomar la salida. Arrancando ya el
BMW preparados para afrontar estos 12 últimos kilómetros y luchar por una posición digna dentro del trofeo de traseras. Esteban Pérez Iglesias, que la escudería organizadora ha tenido a bien nombrar para honrar la memoria de Epi, para estar con Epi siempre presentes y que cada vez que tengamos automovilismo vamos allá con la salida del siguiente de los pilotos, Adrián Silva y Soraya. Arrancando y afrontando estos primeros y últimos 12 kilómetros de la prueba, estos 12 últimos kilómetros de la quinta manga. El siguiente en tomar la salida se sitúa ya bajo la carpa, el número 40, Jonathan Represas, María Teresa López, Maite López y Jonathan Represas con el dorsal número 40, con otro BMW 36 en este caso, ya preparados para tomar la salida. 90 segundos le preceden con respecto al piloto que tenían delante, al piloto que acaba de tomar la salida. Otro de los equipos que están luchando por ese trofeo de traseras, por ese trofeo instaurado por la organización en esta temporada. Esteban Pérez Iglesias, que es in memoriam del piloto fallecido en los últimos meses y que, bueno, pues tristemente nos dejaba, y que la organización, como decimos, ha tenido a bien tener un recuerdo para poder honrar la memoria y poder tener un recuerdo cariñoso a Epi, Esteban Pérez Iglesias, instaurando este trofeo de traseras que estamos viendo y que estamos disfrutando aquí en Ribadumia, en esta cuarta prueba puntuable para el Campeonato Gallego de la especialidad, para el Campeonato Gallego de Rally Mix, para el Campeonato mixto por excelencia en el autonómico de la especialidad aquí en Ribadumia, viviendo el Ecuador del certamen. De momento, 4 carreras disputadas. Arranca el dorsal número 40, Jonathan Represas y Maite López con ese BMW. El siguiente en llegar a la línea de salida, otro de los BMWs, en este caso es Pablo de Miranda y Alex Castro Agudín, dorsal número 42, que lo tenemos con el BMW Compact, con estos colores llamativos en las defensas, unos colores identificativos que hacen verlo perfectamente al piloto de Ponteareas, Pablo de Miranda y Alex Castro Agudín, que toma la salida también a este trofeo de traseras con el dorsal número 42. Ya lo tenemos ahí en la línea de salida, preparado para afrontar los 12 últimos kilómetros, preparado para luchar por una posición digna, no solo en la clasificación general, sino también en el trofeo de traseras que instaura la organización, este segundo Rally Mix Concello de Ribadumia, preparado para tomar la salida ya, el control de salida con el stop delante se retira. Eso quiere indicar que queda menos de 30 segundos para al motor del BMW Compact del piloto pontareano Pablo de Miranda y Alex Castro a su derecha del BMW Compact, y preparados para disfrutar de la última entrada de su BMW Compact con esta participación que estamos viviendo y que estamos disfrutando en la ripa en carrera. El siguiente llega el 43, Álvaro Rodríguez y Zuriñe Veiga. Vamos a ver si es así, correcto. Es el número 43, Pablo. Perdón, Álvaro Rodríguez y Zuriñe Veiga. Estamos hablando con Pablo de Miranda y tenemos a Pablo en la cabeza aquí, pero ya tomó la salida. Dorsal número 43, como digo, Álvaro Rodríguez, Zuriñe Veiga con este BMW 30, preparado para disputar la especial cronometrada y disfrutar y hacernos disfrutar a todos, y el público que aguanta estoicamente bajo un sol de justicia ya 14 horas 35 minutos, que estamos viviendo en directo la cuarta prueba puntual del Campeonato Gallego de Rally Mix. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo podemos, bueno, pues en este caso disfrutar y seguir disfrutando del normal de venir de la prueba
con este calor, este sol de justicia y sobre todo ya con la mitad del pelotón cumpliendo las expectativas y finalizando la especial cronometrada. Vamos a ver qué es lo que pasa y si pueden tomar ya la salida dentro de esta especial. Veiga dorsal número 43, ahí toman la salida ya. Nos vamos al siguiente dorsal número 44, otro BMW, en este caso también del trofeo de traseras, Esteban Pérez Iglesias, en este caso otro BMW, pilotado por Francisco García Caridad, Paco García Caridad, parece el presentador de Antena 3, Paco García Caridad, pero no lo es, Francisco García Caridad y Alberto Rodríguez, BMW 325, dorsal número 44, bajo la carpa de la escudería, ya preparado y dispuesto para tomar la salida ya, afrontar los últimos 12 kilómetros. Quiero recordaros a todos que la clasificación final oficiosa de momento, pero ya con los vencedores virtuales, la tenemos en mano, la tenemos ya puesta de manera digital en la pantalla. Y está encabezada el vencedor virtual de la prueba. Ha sido Javi Ramilo con el monoplaza de la marca Yakar, que ha conseguido llevarse el gato al agua venciendo en la prueba de manera virtual a falta de confirmación oficial por parte de los organizadores. Javi Ramilo, que consigue la victoria, 3 victorias de 4 carreras, se lleva el gato al agua por tercera vez esta temporada y acierta su liderato en el certamen pico. Más vehículos en este caso, otro de los BMWs en este caso por aquí. El de Adrián Alonso y José Antonio Fernández, el dorsal 46, que lo tenemos ya ahí en la lista de inscritos y lo tenemos ahí ya preparado para tomar la salida. Adrián Alonso y José Antonio Fernández con el dorsal número 46, otro de los participantes en el trofeo de traseras, otro de los vehículos que va a tomar la salida en breve para afrontar estos 12 últimos kilómetros cronometrados en la jornada. Y vemos ya al fondo, ya tenemos aquí a nuestra compi Fanny, que no nos falla y para poder ver la imagen del tramo vamos a dejar que se prepare para hacer y que pueda estar transmitiendo esta parte final de la competición. Esta parte del trofeo de traseras ya la tenemos lista, con lo cual vamos a ver si podemos contar con esas imágenes fantásticas y esa fantástica imagen de esa del trazado en la que, bueno, pues se sitúa nuestra compañera Fanny. Yo no sé, Fanny, si me escuchas, si puedes acercarte ahí un poquito más. ¿O no? Sí, pues un poquito más hacia adelante sería bueno. Mientras tanto, dejamos que Fanny se prepare y tenemos en la línea de salida ya a otro de los protagonistas del automovilismo deportivo de Galicia, a otro de los protagonistas de las rallies, de los Rally Mix, el vencedor del primer Rally Mix Concello de Ribadumia y ahora mismo enrolado en el trofeo de traseras instaurado para la ocasión en este Rally Mix. Vamos a ver de quién se trata, cómo que de quién se trata. Se trata de Sisvieites y se trata de Javi Piñeiro con el BMW 320 Turbo, vencedores, como digo, de la primera edición del Rally Mix con el monoplaza. Madre mía. Ya lo siento, Fanny, si te digo antes que te adelantes. Pero ya lo siento, Fanny, de verdad. Vaya, por Dios. No pasa nada. Aparte se te escuchó el lamento. Bueno, Alexis Vieites en la línea de salida ya preparado para tomar el pulso a la competición, el líder del trofeo de traseras hasta el momento, que venía liderando, como digo, esa clasificación.
y ahí está perfecto, Fanny, no te arrimes demasiado, protegida con ese paraguas incluso para proteger, pues eso, el calor reinante del sol en los dispositivos para que podamos tener una imagen perfecta. Vale, pues ahí tenemos ya a Alexis Vieitez preparado para tomar la salida de pirueta para afuera. Ya está el Pontevedrés ahí en la línea de salida. Vamos a ver. Ahí está Fanny, ahí, perfecto. Ahí. Maravilla de Galicia, como siempre. Como digo, el Pontevedra es el Vieitez y tenemos alguna referencia de algún vehículo que está parado en la carretera, en este caso dorsal número 40 en medio de la carretera, en el punto 3, el dorsal número 40, en este caso Jonathan Represas y Maite López, que se han quedado ahí en el medio de la carretera. Vamos a ver si pueden salir o hay que parar la carrera para ver qué es lo que pasa. De momento en la línea de salida parado es lo que pasa. El líder del trofeo de traseras, vamos a ver cómo afronta el resto de la prueba, el que estaba liderando hasta el momento ese trofeo de traseras, y mientras tanto ya tenemos a Óscar Chamorro y Francisco Ángel Garrido preparándose para tomar la salida, y vamos a ver el paso de Alexis por esta zona espectacular, desde luego que sí. Aquí donde se encuentra nuestra compañera Fanny, que ha ido pues a sus quehaceres y ha vuelto rápidamente para poder estar aquí al pie del cañón. Tenemos mucho que agradecerle a todos los que nos echan una mano. En este caso, Fanny pues es más que parte importante dentro de este equipo. Es imprescindible. Disfrutando de la última pasada, y como decía, tenemos mucho que agradecer a Fanny Moledo por su labor, su trabajo y bueno, por su esfuerzo, especialmente de tripas corazón, y haciendo, bueno, pues seguramente no en su mejor momento, pero sí apoyando y ayudando a que esto se pueda llevar a cabo, cosa imprescindible, que sin ella esto sería imposible, sin ella y sin el trabajo de todos los demás, también de Miriam y de Marta, que bueno, pues hacen un trabajo impecable para poder llevaros a cabo pues esta transmisión deportiva que estamos haciendo aquí durante este fin de semana. Más pilotos en la línea de salida Ford Sierra 2.0. Cristian García, dorsal número 50, ya lo tenemos ahí en la línea de salida. Vamos a ver qué es lo que pasa con los hombres del Ford Sierra.
Ya tomando la salida y compitiendo, como digo, en esta última manga de carrera, todos los pilotos, en este caso, que están aguantando el tirón de este fin de semana, compitiendo de lo lindo y sobre todo ofreciéndonos un buen espectáculo de competición aquí en el transitando por la especial. El siguiente en tomar la salida no es otro que Luis Caridad Varela e Iván Bergondo con el Saxo VTS dorsal número 51. Vamos a ver qué es lo que son capaces de hacer también los pilotos del pequeño Citroën Saxo, que están con la puerta, moviendo esa puerta para que entre un poquito de aire, a refrescar un poquito el habitáculo que se complica con estas altas temperaturas que estamos teniendo en una zona veraniega, en una zona de la franja del verano que estamos viviendo y que, bueno, pues ellos están sufriendo dentro de los coches también con un calor constante y, bueno, pues disfrutando también un poquito, pero sufriendo de manera las altas temperaturas, no solo exteriores, sino interiores con el calor de la ropa íntima y también con el calor del motor y de la mecánica que traslada hacia dentro del habitáculo pues esa alta temperatura difícil de soportar. Pendientes para salir, vamos a ver qué es lo que hacemos. Vamos a ver si toman ya la salida, se cierra la puerta del piloto, todavía no se retira ahora sí la piruleta que indica 30 segundos, menos de 30 segundos para tomar la salida y en breve se arrancará el piloto Luis Caridad Varela y Iván Bergondo con el Citroën Saxo VTS. Vamos a ver. Tomando ya la salida en este tramo cronometrado, el siguiente de los pilotos es Hugo Iriz y David Calvo con el Suzuki Swift, y mientras tanto ya transita por la especial cronometrada, como digo, el equipo de Luis Caridad y Iván Bergondo, 52, dorsal 52 en la línea de salida, ahí lo tenemos ya preparado y dispuesto para confirmar esos 12 últimos kilómetros, para continuar y para finalizar con éxito, Dios mediante, esta especial cronometrada.
Bueno, nos tomamos un respiro para hacer nuestras cuestiones particulares, pero ya estamos de vuelta con más pilotos en la línea de salida. En este caso, dorsal número 60, David González y Víctor Luis Gaspar con el Subaru Impreza. Lo tenemos ahí ya en la línea de salida. Vamos a ver cómo afrontan estos 12 últimos kilómetros de la especial cronometrada, como digo, y ya preparados y dispuestos para esto, afrontar estos últimos 12 kilómetros que pondrán punto y final a la segunda edición del Rally Mix. Del Rally Mix, segundo Rally Mix Concello de Ribadumia. Mientras tanto, como digo, me gusta también repasar la clasificación general provisional a falta de ser oficial. Como vencedor Javi Ramilo, como segundo clasificado Osorio Reis con el Skoda Fabia R5, tercer clasificado Alejandro Fariña, el piloto local, cuarto Cristóbal Serantes, quinto Antonio Gloria, sexto Javi Martínez Carracedo, séptimo José Fernández Gay y Freddy Carballo, octavo Víctor Manuel Fernández, noveno Darío Couso y Judith, décimo cierra los 10 primeros Juan Enrique González. En cuanto a las agrupaciones, la agrupación 1 vencido el piloto Javi Ramilo Queijo, vencedor de la agrupación 1 de manera oficiosa siempre. Segundo, el primero de la agrupación 2 es Juan José Pintos y Nacho Sayans con el apellido de 202, que se llevan la victoria en la agrupación 2 de manera momentánea, por lo menos de manera oficiosa, más bien que momentánea, se llevan la victoria en la agrupación 2. La agrupación 3 es para Miguel Ángel Cairo y Sergio Iglesias con el Ford Fiesta R2 ocupando la posición número 22 de la agrupación 3. Los cuartos clasificados... los primeros clasificados de la agrupación 4 es Osorio y Dos Reis, que ocupan la segunda posición de manera oficiosa, y la agrupación 5 es la victoria para Darío Calviño y Bryce Mirón a bordo de 60 Modena, ocupando la posición número 13 de la general y venciendo en la agrupación 5. Estos datos son siempre de manera provisoria, falta de confirmación oficial por parte del Colegio de Comisarios Deportivos de la prueba, y después de confirmar esas clasificaciones, pues entregarán los premios a los vencedores de las distintas clasificaciones y agrupaciones que están establecidas dentro del Campeonato Gallego de Rally Mix, dentro del Campeonato Gallego de la especialidad que estamos disfrutando y que se está disputando aquí. La cuarta prueba puntuable de un total de 7 pruebas para pues completar ese calendario de 2022 en el autonómico de la especialidad, en el autonómico de Rally Mix, en el que estamos contando y estamos disfrutando de un bonito espectáculo ante este fin de semana, el Rally Mix Concello de Ribadumia, en esta segunda edición que está viviendo ya su epílogo, como digo, después de la estos últimos pilotos en tomar la salida, en completar el tramo. Vemos ahora dorsal número 63, Miguel Porte, José María Fariña con Citroën Saxo VTS preparados para tomar la salida. Cuando finalicen todos los pilotos, pues tendremos esa entrega de premios. Y con ello se completará pues ese Rally Mix Concello de Ribadumia. Con ello se completarán pues las 5 especiales cronometradas y la decisión final de los comisarios deportivos para establecer las clasificaciones oficiales de la prueba. La entrega de premios, quiero recordaros a todos, sobre todo los que estáis viendo la pantalla gigante situada en la calle Cruzeiro Bello, la entrega de premios será ahí, delante del Cruzeiro Bello, ahí delante del podium. Utilizaremos el podium para hacer esa entrega de trofeos final, y pues ahí se establecerá esa entrega de premios donde se coronarán los vencedores de las distintas clases y agrupaciones que pues pondrán el punto y final a esta segunda edición. El año pasado era en la Casa de la Cultura, este año pues se va a aprovechar ese podium instalado en la calle Cruzeiro Bello, ahí dentro
neurálgico donde están las resistencias para poder, bueno, pues estar ahí al lado de todos los pilotos y sobre todo pues que puedan recibir vuestro aplauso, vuestro calor y vuestro cariño después de 2 jornadas de competición extenuantes, diría yo, por el calor reinante y sobre todo pues muy difíciles y muy complicadas a la hora de competir en estas superficies, en esta superficie doble, en este caso de asfalto y tierra, de la que se conforman los Rally Mix en este caso. Con lo cual, pues como digo, después de que se finalice la manga, quinta y última manga de la prueba, se establecerán las clasificaciones oficiosas, se habrá medio minuto para media hora para posibles reclamaciones y demás, y se establecerá la clasificación oficial. Una vez que se establezca la clasificación, pues, se pondrá punto y final a la prueba con esa entrega de premios de los principales merecedores de tal efecto. Con lo cual, vamos a ver lo que pasa. No sé si hay algún problemilla en la salida, Miriam, no sé si me escuchas, si puedes contarnos qué es lo que pasa ahí, porque estaba prevista la salida de Miguel Porto y José María Fariña con el Citroën Saxo y de repente se apartan del recorrido. Vamos a ver. Tenemos un parón, Fran ha parado un momento la carrera. Vamos a ver si nos pueden decir algo y os informo. Vale, pues mientras tanto vamos a quitar a Fanny del estudio para que pueda respirar un poquito y vamos a hacer lo propio con los sponsors de la prueba, los sponsors que siempre apoyan a este deporte y que hay que mostrarlos, desde luego que sí.
Bueno amigos, pues se retoma la carrera, ya tenemos la carrera lanzada de nuevo después del incidente del Peugeot 106, ya tenemos de nuevo la competición lanzada y ya tenemos en la línea de salida a más pilotos participantes para bueno, pues hacer lo propio, tomar la salida, arrancar de cara a finalizar este Rally Mix de Ribadumia. Ahí tenemos el Citroën Saxo de Miguel Porto y José María Fariña, que ya tomaban la salida. El siguiente en hacer lo propio es el Peugeot 106 GTI de Samuel Angueira y Iván Canda. Estamos ya cerquita de finalizar este quinta pasada de la Rally Mix. Después tendremos la entrega de premios, después tendremos bueno, pues todo el protocolo. Intentaremos que sea con la mayor brevedad posible. Vamos a intentar agilizar los trámites para que todo el mundo pueda recoger su trofeo justo delante del Cruzeiro Bello, justo delante donde está el podium, es donde se va a hacer la entrega de premios, y acto seguido despedir a todo el mundo para que se puedan ir a sus casitas y a, bueno, pues a respirar un poquito de aire, a disfrutar, a limpiar los coches y demás de todo el trabajo realizado durante el fin de semana. Vamos a pedirle a Miriam a ver si puede girar un poquito el móvil para poder ver la salida. Muchas gracias. Y ahí tenemos a la siguiente de los vehículos, Opel Corsa GSI, Juan Antonio González y José Ángel Vázquez, preparado para tomar ya la salida, dorsal número 66. Pocos vehículos quedan ya para finalizar este recorrido, para finalizar estos 12 kilómetros, la última pasada de este Rally Mix que estamos viviendo, la cuarta prueba de la temporada que estamos viviendo en Ribadumia. Ahí tenemos a Samuel Angueira y pilotando y disfrutando también de esa última especial, en este caso con Iván Canda y su Peugeot 106 GTI, y en la salida, como digo, el Opel Corsa GSI de José Antonio González y José Ángel Vázquez, preparados para tomar la salida. Tenemos arrancando y avanzando ya metros en la especial cronometrada para finalizar su actuación en esta quinta y última manga de carrera. Como digo, después de esa finalización se entregarán los trofeos a los primeros clasificados. Pondremos el punto y final, el broche de oro a la participación en esta prueba deportiva en la Rúa Cruzeiro Bello, delante del podium. Es donde se instaura pues esa celebración de las diferentes clases y agrupaciones que están establecidas dentro del campeonato gallego de Rally Mix que estamos viviendo y estamos disfrutando aquí en Ribadumia, que estamos ya en el epílogo y que estamos viendo a otro de los organizadores. Ya lo llevo diciendo durante todo el fin de semana: Juan Carlos Villanueva Fernández, Juan Carlos Villanueva Marabú, Kiko da Costa de copiloto, Volkswagen Golf en el vehículo a emplear, y el paraguas concursante de la escudería Barradas. Como digo, preparados para tomar la salida, y ya últimos dorsales, dorsal número 67 de 81, con lo cual estamos ya bueno, pues bajando la persiana automovilística en este gran fin de semana que sin esfuerzo a cabo. Ya ha puesto en liza la escudería organizadora, la escudería de Sguacestino Racing, a la que hay que aplaudir, a la que hay que bueno, pues dar un apoyo y nuestro total cariño, porque bueno, pues han pasado un fin de semana complicado y bueno, pues han intentado solventar las cuestiones de la mejor manera posible, además de, bueno, participar en lo deportivo e intentar también pues obtener los mejores resultados posibles. No ha sido demasiado bueno el fin de semana, primero para el patrón del equipo, que en la primera jornada de competición, en la primera carrera del primer día, pues sufría una pequeña salida de pista que le impedía bueno, pues conseguir una buena clasificación, y arrastraba esa salida de pista, aunque ha intentado ir recuperando tramo a tramo. Ha conseguido llegar a la posición número 13, con lo cual, bueno, pues ha sido un Rally Mix de menos a más para el hombre de Sguacestino Racing, la cabeza visible de la familia Tino Racing en este caso, y bueno, pues en este caso la cruz la ha llevado
Junior de Ribadumia, el equipo formado por Tini y Bárbara, que bueno, pues no están teniendo la suerte que se merecen en esta temporada, y buena prueba de ello ha sido pues que han finalizado la primera especial en octava posición, pero han sufrido una ruptura del motor que les ha impedido pues, finalizar el Rally Mix y completar todas las pasadas. Con lo cual, bueno, pues una lástima para el equipo junior de Ribadumia, que al final, pues bueno, no pueden tampoco demostrar a sus amigos y a sus familiares el buen hacer que atesoran, y que esperemos que en las próximas pruebas deportivas que disputen puedan correr mejor suerte y disfrutar del automovilismo deportivo de Galicia y hacernos disfrutar a nosotros como bien saben hacerlo y bien vienen haciéndolo en las últimas temporadas. Más vehículos en la lista, en la línea de salida: Alberto Ferrín y Óscar Ferrín con el Peugeot 206, ya cerquita de finalizar la salida de todos los participantes en la cámara de Fanny Moledo, que ha vuelto a su lugar, ha vuelto a funcionar ahí a la perfección. Deberían pasar por ahí lo digo, el dorsal número 70, Alberto Ferrín y Óscar Ferrín. Bueno, vamos a ver si podemos aprovechar aquí la coyuntura. Esto siempre suele pasar, que cuando estamos preparando y recogiendo un poco los bártulos, bueno, pues nos pone como contrapunto una visita, y vamos a intentar pues atenderla de la mejor manera posible. Vamos a preparar un poquito las cosas. Os voy a pedir un segundo porque tenemos novedades y tenemos que contarlas. Bueno, ya tenemos todo medio, estamos viendo los últimos dorsales. Vamos allá, un segundito. Activamos el audio y muteamos aquí para no escuchar ruido de fondo. Y tenemos aquí la visita del máximo representante del automovilismo deportivo de Galicia. Vamos a ponerlo aquí un poquito en grande para que nos podamos ver, y vamos a quitar los rótulos. Don Iván Corral Pérez, presidente, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros encantados de que nos visite y de poder charlar un poquito con usted, porque bueno, tenemos muchas cosas y muchas novedades, ¿no? Muchas cosas que contar en cuanto al automovilismo deportivo de Galicia. No vamos a hablar todavía de las elecciones porque queda mucho periodo, pero tenemos una muy buena salud en el automovilismo deportivo de Galicia, que se exporta esta buena salud del automovilismo de Galicia a otras comunidades del territorio nacional. Cuéntenos qué novedades tenemos. Sí, tuvimos ayer al presidente del Automóvil Club de Jerez, Javier Galán, compañero y amigo de hace muchos años, que quiere que le exportemos el Rally Mix
al circuito de Jerez. Quiere hacer una prueba para iniciar en Andalucía los rallies, hacer una prueba en el circuito con los aledaños, con las áreas de servicio, las pistas de servicio que tiene el circuito de Jerez y a más el propio circuito. Hablamos de que enviarle un equipo de gente de Galicia en enero o febrero para hacer un evento allí por invitación, llevar pilotos gallegos, hablábamos de los neumáticos, prohibir los neumáticos de tierra, ya que las pistas del circuito de Jerez están muy bien cuidadas y no necesitarían para traccionar, y sobre todo que los pilotos andaluces no están acostumbrados a esto, para que fueran aprendiendo, y llevar a algunos pilotos gallegos por invitación. Le hemos dicho que estábamos de acuerdo totalmente, que podemos extrapolarlo, que podemos exportar nuestra idea irlandesa, que creo que han visto hoy todos que es una idea exitosa. Han participado 81 coches este fin de semana, está debidamente aposentado ya los Rally Mix en Galicia, es interesantísimo para todos los aficionados, para la propia federación y sobre todo para el elenco, ya el elenco importante de organizadores, ya que, como todo el mundo sabe por acuerdos asamblearios, en rallies, Rally Mix y montaña y en karting no puede haber más de 9 pruebas por temporada y año. Entonces las tenemos cubiertas, podríamos abrir la mano y dar cabida a más pruebas, pero sería inviable para los deportistas y para las escuderías, que elevaría mucho el costo de poder acometer un campeonato con garantías y poder seguirlo por muchísimos participantes. O sea que garantizamos ya esas 9 participaciones en las distintas especialidades de la temporada 2023 y venideras por acuerdo asambleario, con lo cual se establece ya ese límite para poder pues seguir disfrutando del automovilismo de Galicia como lo tenemos hasta ahora. Sí, tenemos un precalendario editado, aún habrá que esperar a que ha sido aprobado inicialmente por la Asamblea, pero bueno, puede haber muchísimas novedades o muchísimos cambios de aquí a que se defina los propios calendarios. Evidentemente es un referente. Si no hay movimientos, si ejercen el derecho de haberlo pedido y de haberlo hecho la temporada anterior, pues prácticamente está estabilizado y está estable para la próxima temporada, tanto en rally mix, como montaña, karting y autocross. La noticia que nos da usted aquí en primicia, que lo está viendo todo el mundo y además están en la pantalla gigante aquí en el O Cruzeiro Bello, pues muy pendientes de todo lo que cuenten, pues yo creo que es un motivo de satisfacción para, organizativamente hablando, para la Federación Gallega de Automovilismo, porque el importar una especialidad, adaptarla aquí al territorio gallego, que se consolide, que se quede plenamente consolidada con la participación que hay, con el éxito organizativo también y sobre todo con las ganas que le ponen tanto pilotos como organizadores para que esto salga de la mejor manera posible, y que vengan los de fuera, de autonomías limítrofes o no, de fuera, para poder copiar lo que hace aquí en Galicia. Al final, bueno, pues es un motivo de orgullo y satisfacción, si se me permite la expresión. Hombre, a mayores, yo hace 15 días he hablado con Manuel Aviñó, presidente de la Española, por otros temas y sobre todo para enviarle nuestro precalendario para que no nos pisemos fechas y que nos podamos respetar los calendarios en la temporada 2023, y le dije que hablamos del Rally Mix en un determinado momento de la charla y le dije que era muy interesante que hiciera un campeonato de Rally Mix a nivel de España. Dijo que lo iban a estudiar, no sé si les va a interesar o no les va a interesar, pero bueno, yo creo que sería una buena cosa, un automovilismo low cost, un automovilismo barato, un automovilismo muy competitivo, que se puede participar con un coche de 200.000 euros y se puede participar con un coche de 500 euros. Eso es muy importante, se puede reenganchar uno, inclusive el otro día hablando con mi mal inglés con el presidente de la Federación Irlandesa, pues nosotros le estamos enviando nuestra reglamentación y ha copiado mucha de nuestra reglamentación, ha mejorado su reglamentación y nosotros le copiamos el invento de la modalidad de los Rally Mix, que lo hemos copiado en Irlanda, lo hemos traído aquí, lo hemos mejorado, lo hemos acoplado a nuestras necesidades y ahora parece que es muy interesante para él determinadas reglamentaciones y determinadas implementaciones que han hecho mi junta directiva y la comisión de Rallycross la comisión de Rally Mix
que han hecho un grandísimo trabajo a través de estos años y sobre todo el mérito es de todos, evidentemente, pero el mérito sobre todo es de los organizadores y de ese gran elenco de pilotos participantes que han refrendado y han demostrado que el Rally Mix es un deporte en alza, que es una modalidad en alza y que es una modalidad debidamente asentada ya en Galicia. Vienen pilotos del resto de comunidades a competir aquí, la vecina Asturias, la vecina Castilla y León. Algo bien se estará haciendo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que somos la envidia del automovilismo de la península ibérica, somos el referente. Los otros presidentes me lo dicen, ¿qué estáis haciendo? No, pues lo único que estamos haciendo es trabajando, crear un tejido asociativo y un tejido de trabajo personal, que las escuderías son las que más mérito tienen, ya que hoy aquí hay muchísima gente trabajando para que la prueba sea un éxito. Eso es importantísimo. Creo que hemos conseguido una cosa que los demás no tienen, que hemos conseguido intercalar e intercambiar experiencias, intercambiar personal de otras escuderías que vienen a colaborar en esta prueba y de esta prueba que irán a colaborar con otras pruebas, evidentemente, de la misma especialidad. Creo que eso es el éxito, gente especializada, gente que no haga una prueba esporádicamente al año, que no tenga actividad, que tenga continuidad y que tenga experiencia para hacer automovilismo. Aunque somos aficionados, la mayor parte de las personas que hacen automovilismo en Galicia necesitamos gente con experiencia, con calidad, que podamos hacer rallies con garantías y que podamos hacer rallies con mucha experiencia y basándonos en esas otras temporadas en las cuales las iniciamos renqueantes y con muchos problemas y con mucho esfuerzo. Ahora hemos llegado ya a la mayoría de edad. El Rally Mix es una modalidad que está a la par con rallies y montaña, ya que son las pruebas de especial relevancia para la Xunta, así lo tienen reflejado en los presupuestos y en esa subvención importante que la Secretaría Xeral nos da de más de 100.000 euros para repartir entre las tres modalidades, entre las pruebas de especial relevancia, está incluido también el Rally Mix porque por pleno derecho y por esta grandísima participación y por este grandísimo espectáculo que hemos disfrutado en Ribadumia en este fin de semana. Tenemos que hablar de los rallies también. La próxima prueba, Rally Pazo Tizón, rally de casa, ¿no? De un poco de la presidencia de la federación. Supongo que también otro rally de los que volvió y está plenamente instaurado, con una confianza plena por parte de las instituciones, organizativamente hablando también, y en marcha ya la segunda edición, esperemos, de muchas. Sí, 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 bueno, la segunda edición no, son 36 ediciones. Segunda renovada. En las 36 ediciones yo gané el sexto rally del Lacón y yo lo organicé 26 años, yo personalmente con mi equipo y siendo presidente, que yo fui fundador de Escudería Carballino e hice ininterrumpidamente 26 años el rally del Lacón. Después hubo determinados titubeos, determinados relevos, ahora hubo unos pequeños malos entendidos entre los últimos organizadores, hubo un pequeño divorcio, pero bueno, se han solventado debidamente. El actual presidente de Escudería Carballino entendía que debía de registrar con el dinero de la Escudería Carballino subida a la saleta y Rally de Lacón a su nombre personal. Yo he entendido que eso era una cafrada, creo que lo entiende cualquier persona que lo puede, que tenga un poquito de sentido común. Si yo registro una casa que tú has pagado a mi nombre, eso tiene un nombre. Si un señor registra Rally de Lacón y subida a la saleta a su nombre con el dinero de una entidad a su nombre personal, eso para mí, para ser suave, voy a decir que es una cafrada. Después él dijo que no quería seguir haciendo el rally, que tenía que hacerlo alguien de su entorno, como así lo ha hecho, y automáticamente, evidentemente, no tienen permiso para hacerlo con el nombre. Se ha buscado un nombre comercial, pero evidentemente las ediciones están ahí y las ediciones no se pueden registrar. No va a registrar mis 26 ediciones que yo he trabajado. Entonces las mías se las regalo y las de la Peña Nove también se las regalan. Y él solo ha hecho una y se cree con derecho a usurpar el nombre de una prueba. Lo ha hecho, se la ha quedado, pero las ediciones evidentemente ahí están y las puede disfrutar el pueblo, las puede disfrutar el automovilismo gallego. Bueno, en clave electoral también, presidente, ya que estamos a punto de finalizar la emisión con la participación de los últimos pilotos del Rally Mix, tenemos que hablar un poco en clave electoral. El fin de semana pasado ha habido asamblea en la Federación Gallega, se han establecido los nuevos plazos, el nuevo reglamento electoral, está todo en marcha para
para que en diciembre pues la gente pueda votar. Y bueno, antes se celebrará también la asamblea ordinaria. ¿Cuáles son los plazos? Cuéntale un poco a los espectadores cuáles son los plazos de... Bueno, ya está publicado, se votará primero a los miembros de la asamblea, como no puede ser de otra manera, y después la asamblea votará al presidente que continúe. Yo, evidentemente, yo me presento con o equipo, que va a ser la frase. No es Iván Corral y su gente, no, o equipo en gallego. Vamos a presentar un determinado número de personas una candidatura y evidentemente hay un programa electoral. El programa electoral lo estáis consumiendo, lo estáis viendo, lo que existe, lo que hay, y es tocable, tangible y palpable. Y pues hay un programa económico que el año pasado ayudamos a todas las escuderías, se dijo en la asamblea. Hubo un pequeño déficit y este año se ha superado, se ha ayudado a todas las escuderías, se ha salvaguardado el déficit, se ha solventado el déficit y acabamos el año con superávit. Eso felicito a la asesoría jurídica de la Federación, a la asesoría contable y a la asesoría jurídica también, porque han hecho un trabajo muy bueno y es una federación saneada, con las cuentas saneadas y con un automovilismo envidiable. Eso lo puede ver todo el mundo. Ayer estaba aquí, que hoy se ha tenido que marchar, ha tenido que coger el primer vuelo para Jerez desde Vigo. Decía, lo hemos metido en el núcleo organizativo para que viera desde dentro cómo se hace un rally mix, con el jefe de seguridad, con el observador, con Sierra, con el director de prueba, que viera cómo se hacía todo, para que viera desde dentro lo que es un rally mix. Ha quedado gratamente sorprendido y desde luego quieren hacer el año que viene 2 o 3 en Andalucía, su propia escudería, porque les ha gustado y quieren dar el espaldarazo en el circuito de Jerez con las pistas de servicio y con el propio circuito, al cual tendremos que ir allí y llevar un personal de la Federación Gallega y los bienes de equipo para poder enseñarles y poder exportar esta modalidad, que creo que es muy importante y es muy barata. Es el automovilismo low cost por excelencia y creo que ahí hemos acertado y somos unos pioneros en la península ibérica en esta especialidad. Javier Galán, el presidente del Automóvil Club de Jerez, que nos visitaba este fin de semana y que al final, poco a poco, poniendo granitos de arena, al final vamos a exportar o se va a exportar el automovilismo de la Comunidad Gallega a diferente núcleo de comunidades autónomas que a lo mejor pues tienen un nivel organizativo y participativo más bajo, pero que se pueden aprovechar también un poco de la experiencia de la Federación Gallega y de la colaboración entre federaciones también. Hay varias federaciones autonómicas que quieren implantarlo. Vamos a dejarle que sus presidentes digan cuándo quieren y cómo quieren hacerlo, no me voy a adelantar. A nosotros lo único que hacemos es, igual que nosotros hemos ido a Irlanda y nos han facilitado, nos han enseñado una prueba, nos han dado su reglamentación, su seguro más barato y nos han dicho cómo había que hacerlo para que fuera mejor. Nosotros lo hemos ido mejorando en base de 8 o 10 años de experiencia que llevamos haciendo rally mix, y creo que ahora está debidamente asentado y creo que se puede exportar a otras comunidades porque es una modalidad exitosa y de bajo coste. Pues presidente, ya se consumió la segunda edición del Rally Mix de Concello de Ribadumia. El último participante ya está circulando por el tramo dirigiéndose a la meta, con lo cual tenemos que poner punto y seguido, porque después de esta retransmisión vamos a hacer la entrega de premios para pues, dar los reconocimientos merecidos a los diferentes vencedores de las clases y agrupaciones que hay pendientes. Lo que nos queda pues es eso, desear que sigamos disfrutando del automovilismo que tenemos, que sigamos bueno, pues con este éxito organizativo, con este esfuerzo humano que hace que, bueno, pues el tejido de escuderías pueda seguir haciendo automovilismo en Galicia, y desearle la mejor de las suertes también en las elecciones, y a usted y a sus rivales, a todos, para que, bueno, Yo, pues, si me permite, sí. quiero agradecer a la escudería Tino Desguace Racing el trabajo hecho, al alcalde de Ribadumia el esfuerzo y el apoyo y el cariño con que nos ha tratado aquí este fin de semana y en la presentación y en las pruebas, que es un gran aficionado a los rally mix y me lo encuentro en varios sitios de Galicia viendo los rally mix. Quiero agradecerle cómo nos ha tratado esta villa, a toda la familia del automovilismo, dar las gracias y espero venir aquí
a seguir consumiendo Rally Mix muchos años con el mismo éxito que en esta edición. Muchas gracias a todos y espero veros en el Rally Pazo Tizón, en la subida a la Estrada, en el Rally Mix de Portas. Vamos a tener un mes de agosto muy trabajado y con muchísimas pruebas. Allí nos veremos y vamos a seguir consumiendo automovilismo con muchísimo sentido común y con muchísimo respeto y con todas las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo de esa gente, de esos comisarios que trabajan con mucha pasión, poniéndole mucho cariño y muchas horas y mucho esfuerzo altruistamente de trabajo y sobre todo también a Protección Civil de todos los concellos aquí limítrofes que estuvieron ayudándonos. Muchísimas gracias a todos y esperamos seguir consumiendo automovilismo con mucho sentidiño y con mucha aportación y sobre todo haciendo caso de todo el mundo que viene a trabajar y que viene a colaborar a estas pruebas. Desde luego que sí. Muchas gracias por esta visita y ahora vamos a entregar los premios a los vencedores del Rally Mix y demás. Y lo dicho, presidente, gracias por hacernos esta visita y que sigamos disfrutando del automovilismo de Galicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir ya. Muchas gracias, presidente. Y nosotros nos despedimos ya con esta... repasando, bueno, la clasificación final con esta visita del máximo mandatario de la Federación Gallega de Automovilismo. Queremos repasar esa clasificación final. Está encabezada por Javier Ramilo Queijo, vencedor oficioso, de manera a punto de hacerse ya oficial esa gestión de carrera que ha hecho el Carballés, el piloto coruñés. Pues bueno, tenemos ya la clasificación oficiosa y el vencedor del Rally Mix ha sido Javi Ramilo con un tiempo de 46 minutos 34 segundos y 46 centésimas. Segunda ha sido Manuel Osorio Alberto dos Reis con un tiempo de 47.013 y tercero Alejandro Fariña Núñez. Ahora os emplazamos a todos a la entrega de premios que va a ser en la calle Cruzeiro Bello 17, delante del Cruzeiro Bello donde está el podium, y desde allí pues haremos la última conexión para poder entregar los premios a los merecedores de los trofeos acreditativos como vencedores de las distintas clasificaciones, copas, trofeos y agrupaciones. Hasta entonces os enviamos un gran saludo y deseamos que sigáis muy pendientes de Rally Streaming y agradecemos también que elijáis Rally Streaming para consumir automovilismo deportivo de Galicia de manera audiovisual. Gracias a todos por seguir ahí y nos vemos ahora en un ratito en la entrega de premios. Un saludo, chao.